la revuelta de los comuneros. Esta rebelión que se dio por la alza de impuestos por las reformas borbónicas en la Nueva Granada. Esta alza de impuestos se daría para solventar la guerra de España contra Inglaterra en la Florida. El encargado de promover las nuevas reformas de los Borbones en Nueva Granada fue el visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres. El 16 de marzo de 1781 estalló en el virreinato de la Nueva Granada el grito, ¡Viva el Rey! Abajo el mal gobierno. El pueblo de Socorro Santander se rebeló contra estos nuevos impuestos como la implementación del antiguo impuesto de la Armada de Barlovento. Los ánimos se calentaron por la cantidad de contribuciones que agobiaban a la gente. Esta revuelta la encabezaban criollos comerciantes, blancos pobres, mestizos, artesanos, campesinos e indígenas. Sus líderes fueron Juan Francisco Berveo, que representaba a los criollos, designado comandante general, y como capitanes generales a Antonio Monsalve, Francisco Rosillo y José Antonio Esteves, a los que se agregan después Ramón Ramírez y Joaquín Fernández Álvarez, quienes constituyeron la Junta del Común, de donde vino el nombre de comuneros, de donde también se unieron los indígenas liderados por Ambrosio de Pisco, como también el representante de los mestizos el jornalero José Antonio Galán, y Lorenzo Alcantús. Reunidos cerca de 600 hombres en el Socorro que marcharían hacia Santa Fe, y en el camino se irían agregando más personas de otras poblaciones a esta revuelta. Al Socorro se sumarían las poblaciones de Mariquita, Ambalema, Antioquia, los Llanos Orientales, Boyacá, Cúcuta, Mérida y las poblaciones de la Sabana de Santa Fe. Llamando por la supresión del monopolio del tabaco, la rebaja de la renta del aguardiente, la desaparición del impuesto de la alcábala para los productos alimenticios, entre otras medidas. La protesta llegó a Zipaquirá el 14 de mayo de 1781 sin resistencia de las autoridades, ya que por aquellas fechas la capital estaba desabastecida de tropas porque éstas en su mayoría estaban en Cartagena para protección de un ataque inglés. Conociendo esto, el visitador Gutiérrez de Piñeres huyó ante estas protestas. Esto llenó de pánico a Santa Fe y al gobierno, que mandaría a Zipaquirá al oidor Vasco y Vargas, al alcalde José Eustaquio Galaviz y al arzobispo Antonio Caballero y Góngora para negociar. La comisión decidió acceder a unas demandas y fueron firmadas unas capitulaciones. En ellas se rebajaban unos impuestos y se suprimían otros, como el de Barlovento. Entre algunas exigencias de las capitulaciones estaban, la limitación de uso de papel sellado, la suspensión de la renta del estanco del tabaco, la rebaja de venta del aguardiente, la desaparición del impuesto de la alcábala para los alimentos, la eliminación de recaudo de peajes, la eliminación de impuestos de correos y trámites burocráticos, la rebaja del precio de la pólvora, la eliminación de pagos de impuestos por uso de caminos y puentes particulares, la reducción de impuesto a pequeños comerciantes y tenderos, la suspensión del cargo de los visitadores y la expulsión del visitador Gutiérrez de Piñeres, como también la prelación de los americanos en el nombramiento de algunos cargos públicos, y acordar perdonar todas las faltas a los comuneros. La negociación finalizó con una misa solemne presidida por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, quien decidió convencer a los insurrectos de marchar a sus hogares. Mientras tanto, José Antonio Galán, que había sido nombrado capitán por Juan Francisco Bermeo por su coraje, fue enviado a impedir las comunicaciones entre Santa Fe y Cartagena. Galán cumplió con su orden a cabalidad y derrotó una comisión de soldados realistas en Tena el 27 de mayo. Luego siguió sublevando los pueblos por donde pasaba en la ribera del río Magdalena. En Ambalema se enteró de que habían firmado las capitulaciones. Esto lo animó a regresar a su tierra Charalá, Santander, pero luego de que supo que los acuerdos iban a ser rescindidos, amenazó con nuevamente levantar a las poblaciones. La Real Audiencia le despachó orden de captura, pero sin esperanzas de tropas, fue finalmente detenido en Onzaga, Santander, juzgado y sentenciado a muerte junto con sus compañeros Isidro Molina, Lorenzo Alcantús y Manuel Ortiz. Quien redactó y firmó la ley de sentencia fue el criollo Juan Francisco Pey, la cual dictaba que a José Antonio Galán se le debía fusilar, luego desmembrarlo en 4 partes, declarada infame su descendencia y perder sus bienes. Esta decía así: condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto en la horca hasta cuando naturalmente muera.
que, bajado, se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en 4 partes y pasado por las llamas, para lo que se encenderá una hoguera delante del patíbulo. Su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos. La mano derecha puesta en la Plaza del Socorro, la izquierda en la Villa de San Gil. El pie derecho en Charalá, lugar de su nacimiento, y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes. Declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al fisco. Asolada su casa y sembrada de sal, para que de esa manera se dé olvido a su infame nombre y acabe con tan vil persona, tan detestable memoria, sin que quede otra que la del odio y espanto que inspiran la fealdad y el delito. Sentencia de muerte del 30 de enero de 1782. Luego de la ejecución de Galán y restaurado el orden, el virrey Flores el 18 de marzo restableció los impuestos y anuló las capitulaciones, motivo de los levantamientos del común. Ya como virrey, el arzobispo Caballero y Góngora concedió, el 7 de agosto de 1782, un perdón general a los involucrados en la insurrección. Este episodio comunero nos dice que las revoluciones eran buenas en cuanto fuesen hechas por los nobles criollos, pero malas cuando se trataba del pueblo. Finalmente es de aclarar que esta revuelta comunera no fue un acto por la independencia, sino esta rebelión fue por las malas políticas del gobierno con los impuestos como el de Barlovento, como también las administraciones y el acceso de cargos públicos para los criollos. Pese a esto aún se juraba fidelidad al rey. Como decía su proclama, ¡viva el rey! Abajo el mal gobierno. Pero sí sería el primer detonante que en un futuro cercano en el virreinato de Nueva Granada se formara el pensamiento independiente, esto con las nuevas generaciones de los ilustrados y élite de los criollos que se interesaría por la independencia de España, como finalmente sucedería para acceder a todos los cargos públicos y gobernarse a sí mismos.